¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Bueno, un poco casera la presentación. Estamos hoy en la biblioteca con el profesor Bernardo Neri Farina, académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, docente, colega en Uninorte. Estás con muchísimas actividades, no te dejamos ni siquiera celebrar el Día del Maestro, primero el Día del Periodista, no te dejamos celebrar. Te hicimos trabajar un montón. El Día del Maestro lo mismo. Y como esto es, señora, señor, usted que nos está escuchando por Ñandutí o nos va a escuchar o nos escucha el día domingo, esto se grabó el sábado, se hizo a través de las redes sociales, a través de la página de la biblioteca en el Facebook, el 1 de mayo. Entonces, imagínense el horario en el que estamos haciendo la grabación a las 3 de la tarde. Y bueno, estamos con Bernardo Neri Farina. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está usted? Hola Neri, feliz de escucharte, de verte y de estar en este paraíso borgiano que es la biblioteca, realmente. Y te olvidaste de citar el Día del Libro antes, el 23 de abril. Desde ahí venimos remando con esto de atender a la gente. Y bueno, pero feliz por todos esos acontecimientos, feliz por estar en la memoria de la gente y feliz de poder contribuir un poquito con esta tarea de transmitir en lo que podamos cultura, humanidad a través de las letras, a través de los libros. Claro, hay que sumar algo, profesor. ¿Qué sería de este mundo sin las humanidades, sin el arte, sin la cultura, sin la literatura? Imagínate, 2 años, un año de pandemia, 2 años que se estima que duraría esto, lo del encierro, lo del distanciamiento social. Nosotros los seres humanos necesitamos tener ese calor, necesitamos mantenernos en contacto. Es cierto, la tecnología nos ayuda, pero ese distanciamiento social afecta. Estuve leyendo el último informe que afecta inclusive influye negativamente en las criaturas porque no pueden desarrollarse, su desarrollo psicomotriz ha disminuido, y también en las personas, ya los adultos mayores, por la soledad. ¿Y qué sería este mundo sin las humanidades? Hace unos días, en reunión también con colegas escritores y con docentes, hablábamos del libro en la pandemia. Y fíjense nomás cómo es la vida y cómo ciertas situaciones extremas en la vida nos lleva a actitudes nuevas y a descubrimientos nuevos. El libro fue un gran compañero de la humanidad en estos tiempos de encierro debido a la pandemia, aquí y en el mundo. Y me ha tocado una experiencia personal con gente con la que hablé, de que me dijo que se encontró con el libro por primera vez debido al encierro, que ya no encontraba respuestas a sus expectativas en la televisión o en los contactos con las redes y en los contactos telefónicos, sino que buscaba algo más y encontró el libro. Y encontró en el libro la forma de no solamente de evadirse, sino de encontrarse consigo mismo a través de un encuentro con un mundo que es el libro mismo en sí. Porque el libro generalmente, en este aspecto específico de la literatura, por ejemplo, te describe mundos que vos reconoces porque varias veces se te pasó por la mente vivir esos mundos, o te encontrás con personajes que se te parecen, o te parecen a gente a la que vos conoces. Entonces,
ese libro te crea un mundo nuevo, casi mágico, en el que vos te internás como si te internaras realmente en situaciones nuevas y en mundos nuevos. Y eso crea una relación muy estrecha entre el libro y el lector. Y mucha gente también ha recuperado el hábito de la lectura que quizás había perdido por distintas circunstancias de la vida, lo recuperó en tiempos de pandemia. Por una parte, el libro ha salvado a mucha gente, salvado realmente, porque aquí hubo un grave, y sigue habiendo un grave problema de salud mental, ¿sí? Porque el encierro produce en mucha gente un estado de depresión muy grande y sobre todo un estado de depresión porque no ve la salida y porque mucha gente ha perdido el trabajo y ha perdido la perspectiva de la vida. Nosotros somos seres bendecidos porque tenemos trabajo y podemos todavía desarrollarnos en muchos ámbitos. Hay mucha gente muy deprimida y en ese aspecto, hasta en ese aspecto, el libro ha sido importante. Y por otra parte, la pandemia también ha contribuido con el libro, para que el libro se expanda. Hablando con varios libreros, un año atrás la situación era desesperante para los libreros, para las librerías. Hasta que después, poco a poco, se fue recomponiendo ese mundo, descubrieron el tema del delivery, de los envíos, se fueron abriendo poco a poco, la gente comenzó a acostumbrarse a hacer los pedidos. Y me contaba, por ejemplo, Vidal Sánchez, una experiencia muy interesante, que al comienzo le pedían un libro, que realmente era quizás para cabeza de familia, para el papá. Pero después esa misma familia ya pedía 2 o 3 libros, porque pedía un libro para un chico y pedía el libro para la mamá que tenía ciertas otras aficiones diferentes en cuanto a lectura respecto a su marido. Y entonces ya al comienzo iba un libro para una familia y después ya iban 3 o 4 libros para esa misma familia. Quiere decir que el espectro se abrió, porque los chiquititos también encontraron en el libro, en esos libros infantiles, ese goce estético y esa distracción y el encuentro con cosas nuevas que le proporcionaban esos libros. Por ejemplo, los libros para los chiquitines, esos libros para colorear, para mirar los dibujitos. Y eso es lo que crea hábito de lectura posteriormente. Quiere decir que dentro de todos los males que nos tiró encima el coronavirus, hubo algunas cosas. Y por eso la humanidad sobrevive a todas las catástrofes, porque la humanidad es capaz de encontrar nuevos caminos ahí donde ya se cerraron todas las vías. Por eso es cierto, las humanidades. ¿Qué es lo que te da la educación humanista? La capacidad de razonar, te despierta la inteligencia. Y la inteligencia es nada más que saber adaptarte al mundo y saber convivir con el mundo de acuerdo con aquellas circunstancias que ese mundo te presenta. Y eso se logra con cultura. Y la base de la cultura es la lectura. Y la lectura te lleva al libro. Es una hermosa concatenación de hechos que hemos vivido en este año y piquito de encierro, de angustia, porque en medio de estos descubrimientos hemos perdido amigos, familiares, hemos tenido conflictos en la familia por el tema de las enfermedades y todo ese tipo de cosas, problemas económicos. Pero dentro de todo eso subyace la humanidad, subyace ese sentimiento humano que nunca se va a entregar ante la pandemia, ante la angustia, ante las guerras, y que es capaz de sobrevivir, y que encuentra en el libro un instrumento propicio para ayudarle en esa supervivencia. Claro, justamente hablando de libros, de la literatura, tengo aquí en mi poder de Servilibro de Hugo Rodríguez Alcalá y de Dirma Pardo Carugati, 2 personas que ya fueron de gira, pero que dejaron un material tan rico, historia de la literatura paraguaya. Estuve leyendo este material, pero un material que tiene mucho porque pasa por toda la literatura del Paraguay,
le recomiendo a la gente que pueda leer. Y justamente estaba mirando y quiero compartir contigo, Bernardo, porque empieza con los siglos coloniales. La literatura paraguaya de la colonia. Se habla muy poco. En los colegios no se dan. Dentro del esquema de la literatura, en la secundaria no se da. Vos no sabés, se sabe muy poco. Y lastimosamente no se da el espacio que necesita. ¿Qué me podés hablar, qué me podés decir sobre este material de Hugo Rodríguez Alcalá, Dilma Pardo Carugati, Historia de la Literatura Paraguaya, por favor? Hugo Rodríguez Alcalá, uno de los más grandes intelectuales que dio el Paraguay, fue durante mucho tiempo catedrático de literatura latinoamericana en los Estados Unidos y después volvió ya a cumplir su misión en el exterior y volvió y produjo varios fenómenos sumamente importantes en la literatura paraguaya. Fue quizás uno de los primeros grandes analistas y críticos de la literatura paraguaya. A su vuelta de Estados Unidos, él creó su taller de cuentos, de narrativa cortas, su taller de cuentos, en los años 80, taller de cuentos que dio a la luz a la mejor generación de escritoras paraguayas. Casi con Hugo nace el fenómeno de las mujeres irrumpiendo la literatura. Salieron todas grandes, el mismo Dilma Pardo, que fue alumna de Hugo y que después siguió el trabajo de Hugo, porque Hugo completó hasta un periodo, creo que fue hasta 1980 más o menos, después Dilma Pardo siguió y hoy está siguiendo ese mismo camino, está siguiendo nuestra querida Maribel Barreto, que ya produjo una obra, la novela en el siglo XXI, y ahora tiene ya listo un libro que se llama La narrativa en el siglo XXI, que es un trabajo monumental de 500 páginas, que es prácticamente la continuación de aquello que hizo Hugo y que siguió después Dilma Pardo. Hugo, en ese aspecto, pues, uno de los primeros grandes analistas de la literatura paraguaya, prácticamente el mentor y el preceptor de la gran generación de mujeres escritoras, con Raquel Saguier, con René Ferrer, con Dilma Pardo y tantas otras que después continuaron, Lita Pérez Cáceres y otras que estuvieron con Hugo en algún momento. Y después ¿sí? sus análisis, que también estaban dentro del tipo de análisis que había hecho doña Josefina Pla sobre la literatura paraguaya, para irse un poquito más allá de los tiempos en que nosotros comenzamos a reconocer la literatura. Comienza el siglo XX, y sí, Hugo se va mucho más allá, como se fue Josefina también, para hurgar qué había en la literatura paraguaya en aquellos tiempos coloniales. Y ahí está el recuerdo de Ruiz Díaz de Guzmán, que es el primer historiador del Río de la Plata, y tanta otra gente y después que eso se une después de la independencia con el gran trabajo que hizo Bermejo, Ildefonso Bermejo, traído por Francisco Solano López y contratado por Carlos Andrés López para crear la primera escuela de filosofía en el tiempo ya independiente, y de ahí surgieron varias personalidades de la literatura paraguaya. Podemos recordar a Natalicio Talavera, cronológicamente el primer poeta, y quien para mí fue el más grande escritor paraguayo en el siglo XIX, que fue Centurión, Juan Crisóstomo Centurión, que no solamente escribió sus monumentales 4 tomos sobre sus memorias, sino también escribió la primera novela publicada por un paraguayo, que la publicó en Nueva York en 1877, que se llama Los viajes de Gualberto. Es lo que ha dicho, lo mejor muy bien. Los viajes de Gualberto, o las memorias de un ausente. Fue la primera novela
escrita y publicada por un paraguayo, porque antes hubo otros textos más cortos, como el de Anne, no me acuerdo, del de Anne Bogado, que se habían publicado en series también, en entrevistas como La Aurora, que patrocinaba, que dirigía Bermejo. Claro. Bernardo, perdón. En el año 1877 apareció Viaje Nocturno de Gualberto. Exacto. Bueno, y ese libro, para que la gente que está viendo, lo está viendo ahora la biblioteca por la página de la biblioteca a través de las redes sociales, escuchando en Radio Ñandutí, la tiene la editorial Intercontinental, Criterio Ediciones, del mismo grupo, así que si quiere... Sí. Pero antes la habíamos hecho la Sociedad de Escritores de Paraguay con Servilibros también. También, o sea, el libro se puede conseguir todavía. A eso quiero ir. Se puede conseguir porque hemos rescatado ese libro. La Sociedad de Escritores rescató ese libro. Primero rescató, ese libro lo había rescatado primero en los años 60 más o menos, Leandro Prieto Yegros, y hizo con una editorial colorada. Pero hizo una edición un poco medio casera y se quedó ahí. Y después la Sociedad de Escritores de Paraguay, de 2017, rescató eso, siendo yo presidente de la sociedad, rescatamos ese texto y lo convertimos en libro. Y ahora también Intercontinental la publicó. Y es una joya, realmente es una joya. Juan Crisóstomo Centurión es para mí el mejor escritor paraguayo del siglo XIX. Y hay que aprender muchas cosas de él en cuanto a su calidad estética y en cuanto a su capacidad para recordar cosas. Y él fue producto de toda esa gran generación que estuvo en la época de don Carlos Antonio López. Él fue uno de los jóvenes becados, Antonio fue uno de los jóvenes becados, se formó en Francia, en Inglaterra, leyó a Shakespeare en su idioma original, leyó a Lord Byron y todo ese tipo de gente. Y bueno, él vino con una cultura extraordinaria y suspendió su estada en Europa, en su formación en Europa, para venir y pelear en la guerra. Y felizmente sobrevivió a la guerra. Y fue un hombre que sirvió a la patria en gran medida, a través de su labor política, esa labor literaria, esa labor cultural. Entonces, hay mucho que es muy importante ese rescate que hace Hugo Rodríguez Alcalá, que después continúa Dilma Pardo, en cuanto a que hubo, si no en forma orgánica, como ya en nuestros países, pero sí hubo atismos de creación literaria y creación estética en nuestro país. Bermejo mismo contribuyó en eso había escrito, por ejemplo, algunas obras de teatro que eran representadas en la época de don Carlos Antonio López, cuando se creó el primer Teatro Nacional, que estaba detrás de lo que hoy es el Teatro Municipal, en la parte donde está la policía. Ese era el Teatro Nacional que había hecho construir don Carlos. Quiere decir que había cultura en el Paraguay, en pequeña medida quizás respecto a los otros países de la región, pero había sí atisbos de cultura. Y después ya en el siglo XX comenzamos a desarrollarnos. Bernardo, perdón, el Teatro Nacional es el edificio que se sigue conservando donde está Impuestos Internos, donde, la Subsecretaría de Tributación. No, ese era el teatro que había mandado a hacer Francisco Solano López, que a semejanza de la Scala de Milán. Pero ese teatro nunca se terminó y nunca funcionó como tal. Claro. Ese teatro también quedó trunco, porque quedó con un primer piso, quedó trunco por la guerra. Después de la guerra se construyó el segundo piso. Y me acuerdo muy bien de que le llamaron el Teatro de López. Y me acuerdo muy bien porque cuando yo fui pasante en ABC Color, la época yo estudiante de filosofía y de periodismo en la Nacional, Rubén Cepeda, que era mi profesor y que era cronista de ABC, me llevó a ABC y hice una serie de prácticas y me mandaron a hacer una serie de entrevistas sobre el Teatro de López, porque su colegio tenía la idea fija de que ese local debía ser teatro alguna vez. Pero lastimosamente hoy está en manos privadas. Hoy no es ni siquiera del Estado, está en manos privadas. Está alquilado por... Sí, está en manos privadas. No es del Estado ese local, sí. Creo que es del Estado. Está ahí la Subsecretaría de Tributación. Sí, no es.
Ah, bueno, Hace poco lo descubrí porque hubo un periódico de estos periódicos digitales que hizo una investigación al respecto y descubrió que tenía un dueño privado. Y ese era de Francisco Solano López y supone que era de que iba a pasar al Estado paraguayo. Había que ver un poquito en qué situación está ahora. Pero hace muy poco yo descubrí a través de una crónica que hizo uno de estos periódicos, no me acuerdo exactamente, unos periódicos digitales, que hizo una investigación y bueno, es de propiedad privada. Lo que iba a ser el Teatro de López, que es una maravilla. Bueno, uno entra ahí, ve realmente que tiene una estructura interna que es fastuosa. Y eso creo que también fue diseñado por Ravisa, y que trajo un proyecto basado en la Scala, el Teatro de la Scala de Milán. Infelizmente, también así como sucedió con el oratorio de la Virgen de la Asunción, que quedó trunco, que fueron grandes obras, hermosas obras, que quedaron truncas por culpa de la guerra. Y sí, pero había un teatro nacional que era el teatro que estaba detrás de lo que hoy es el Teatro Municipal. Ahí se presentaban las obras y ahí, por ejemplo, se representó aquella célebre obra de Ildefonso Bermejo llamado Un Paraguayo Leal, que hace pocos años también se volvió a presentar bajo la dirección de José Luis Ardizone en Arlequín Teatro, para que veas cómo se va concatenando la historia claro, de nuestra cultura. claro, quiero seguir hablando. Ya nos ubicaste lo del Teatro Nacional que estaba detrás del Teatro Municipal, o sea, Municipal. sería al costado, sería donde está la comandancia de la Policía Ahí, Nacional, exactamente, exactamente. donde está la comandancia, bueno. Sí, Pero algo que ahora te digo que me quiero investigar y hablar algún día sobre el Teatro de los López, donde está la subsecretaría de Estado de Tributación, no es del sí, Estado, no es del está Estado. en manos privadas, y es una pena. Sí, y Hay alquilado. una discusión donde dicen de que la acústica es tan perfecta, donde los músicos van y prueban, están frente al conservatorio, hay músicos que van, hacen la prueba, dice que tiene muy buena acústica, otros dicen que no es así, yo no soy entendido, no puedo hablar de algo que no conozco, pero como edificio en sí es un edificio muy lindo y que ojalá algún día se llegue a terminar y dar el valor, ponerlo en el valor, pero en este momento es una oficina administrativa. Ahora quiero hablar lo que trae también este libro, reiteramos, Historia de la Literatura Paraguaya, de Hugo Rodríguez Alcalá y Irma Pardo Carugati, del romanticismo paraguayo. ¿Qué me decís, maestro, al respecto? El romanticismo es una corriente que aquí llegó quizá un poco tarde también, pero es una corriente que marca no solamente una estética y un contenido literario, sino una forma de vida, una forma de ver el mundo. El romanticismo está muy emparentado con ese sentimiento casi exaltado de espiritualidad, donde el idealismo supera a la realidad. El primer gran romántico paraguayo fue un tal Francisco Solano López. Es un hombre que viene del romanticismo, que bebió el romanticismo en Europa y que él era un romántico, un exaltado, un idealista. Eso quizás le costó un poco caro después. Claro. Pero el romanticismo es un movimiento no solamente literario y cultural, sino es un movimiento vital. Es el Bernardo, romanticismo de la segunda perdóname, etapa del siglo XIX en Europa. claro, perdóname, pero que te interrumpa. Concuerdo contigo con que Solano López, Francisco Solano López, fue un gran romántico, idealista, porque algunos lo pintan como Dios, otros lo pintan como diablo. Yo lo pinto como un romántico, porque imagínate todo lo que hizo desde su vida privada, desde la mujer que la acompañó hasta sus últimos días y las decisiones que tomaba. Era una persona que si lo vas a juzgar, tenés que juzgarlo desde la visión de ese romanticismo, porque tomó tantas decisiones. Él rompió todos los esquemas, en muchos aspectos. Fíjate nomás que él era el hijo del presidente. Rompió su relación prácticamente con su padre
a raíz de que él hizo prevalecer su amor por Elisa Lynch y no le importó la reacción de su padre y vino con Elisa Lynch y su hijo. Eso le costó unas grandes dificultades, tanto con su padre como con la sociedad paraguaya. Ubicate en aquel tiempo, 1850 y pico, que una alta autoridad esté concubinado. Era inconcebible. En esa sociedad pacata, dominada por todos los sentimientos religiosos y hasta, te diría, de una espiritualidad suprema en que la razón prácticamente no tenía cabida. Y él vence todo eso. Ya no lo voy a juzgar yo con el tema de la guerra y todo ese tipo de cosas, que es otra cosa. A López, yo hice un libro, mi último libro sobre Francisco Solano López, y me interesé mucho en el contexto histórico de su época, sobre todo en el romanticismo. Hay un gran libro sobre López que sigue siendo para mí insuperable, que hizo Arturo Bray, Francisco Solano López, Soldado de la Gloria del Infortunio, donde ahí lo trata como un ser humano con todas sus, lo que podríamos llamarle, con todas sus virtudes y sobre todo con todos sus defectos. Que es como hay que tratarlo. No hay héroe de bronce, todos son seres humanos. Y en ese aspecto, sobre todo en aquella época, el romanticismo era una forma de ver la vida. El ideal, todo eso del honor, de la honra y todo ese tipo de cosas, tenían un valor supremo de las que quizás hoy nos burlemos. Que va en honor, que va en honra, me dan ganas. Pero era así el tiempo. Y bueno, el primer gran escritor romanticista que tuvimos fue Juan Crisóstomo Centurión, quizás, que se demuestran en su memoria y sobre todo en este viaje nocturno de Gualberto en su novela, que es una muestra extraordinaria del romanticismo. Claro. Que después fue desplazado por el modernismo, pero el romanticismo tardó mucho tiempo acá en el Paraguay, se trató a través de la poesía, aunque el modernismo sí, a comienzos del siglo XX ya hizo sus primeras, ya hizo sus primeras apariciones con Alejandro Wannes, por ejemplo, que ya es modernista, es un seguidor de Edgar Allan Poe, y después ya viene Eloy Farías Núñez, y mismo nuestro querido Manuel Ortiz Guerrero, que tiene ciertos tipos de modernismo y romanticismo tardío, pero eso marcó, sobre todo, repito, marcó más que en la literatura, nos marcó en la vida, en la vida cotidiana de aquel tiempo, el romanticismo como visión del mundo, a través del ideal más que de la razón. Si te digo la generación del Colegio Nacional o la generación del 900. Esa es, así como generación, es la generación intelectual más brillante de la historia del Paraguay. Y yo me espero detener a pensar cómo se dio ese fenómeno. Porque es asombroso lo que pasó con ellos. ¿Cómo pudieron llegar a tener tal nivel de erudición, de conocimientos y de cultura en un país en el que la gente se caía muerta de hambre, así literal, se moría de hambre en las calles? Y hay descripciones, por ejemplo, en varios periódicos, en los libros de Francisco de Cut, donde narra que en las calles había cadáveres, que no se podían levantar porque no había bestias para tirar los carros para llevar esos cadáveres, porque esas bestias apenas detectadas en las calles eran aprisionadas para comérselas. Y la gente no tenía fuerza para llevar los cadáveres a enterrarlos. En ese ambiente creció esta gente. La generación 900 es la generación que nace poco después de la guerra, entre 1872, 73, 1870 mismo, hasta quizás 1880 y un poquito más. Es la generación de la posguerra. En ciertos aspectos de los baby boomers de aquel tiempo, para nosotros. La generación de la posguerra. Y esa generación llega a tener un nivel
que es asombroso en América Latina, como Manuel Gonda, por ejemplo, que es uno de los pocos tipos que se tomó el trabajo de criticar la obra de Rubén Darío, nada menos. Y decirle a Rubén Darío es que no era tan modernista como él se creía. Él se tomó, tú puedes decírselo eso a Rubén Darío, y Rubén Darío le reconoce y lo llama mi gran demoledor. Manuel Gonda, paraguayo. No escribió un libro, pero nosotros en el lector habíamos rescatado un libro suyo, creo que Hombres Iletrados de América, donde se reúnen algunas obras de Manuel Gonda. Manuel Gonda tiene lo que para mí es una de las más grandes piezas literarias en la historia de la literatura paraguaya, que es un texto de 1 carilla y media que él escribió cuando murió Blas Garay. Es una joya. Lo voy a levantar, yo lo había levantado en mi Facebook, volví a levantarlo otra vez, porque es corto el texto. Eso lo habíamos rescatado nosotros en un libro que construimos con los artículos periodísticos, los ensayos de Manuel Gonda. Y bueno, volviendo a esa generación 900, Manuel Domínguez, Manuel Gonda, Alicia Ayala, Eusebio Ayala, Blas Garay, que fue también miembro del 900, pese a que murió antes, Fulgencio R. Moreno, Ignacio Apane, esa gente salió del Colegio Nacional de la capital, el Colegio Nacional. Los gobernantes de la posguerra, incluyendo a los odiados legionarios, entre comillas, lo primero que pensaron es que a este país solamente lo vamos a reconstruir a través de la educación. Ese país en el que la gente se moría en la calle de hambre porque no había nada que comer. Esa situación extremísima, que nosotros no nos imaginamos. Solemos hablar con mis alumnos cuando en las clases de la historia del periodismo, de evolución del periodismo, de esa situación de aquel tiempo de la posguerra, el periodismo de aquel tiempo de la posguerra. Y bueno, esa gente pensó en la educación como la única vía de escape. Y crearon el Colegio Nacional. De ese Colegio Nacional salió esa brillante generación. Y el gobierno se preocupó de enviar a gente a todos los rincones del país, hasta donde se podía llegar en aquel tiempo, y a buscar talentos jóvenes. Así encontraron a un tal Eligio Ayala de Muyapel. Así encontraron a un tal Eusebio Ayala de la lejana entonces Barrero Grande. Esa gente vino y estudió en el Colegio Nacional. Y Eligio terminó en Europa, siendo políglota, hablaba 4 o 5 idiomas. Y con todo lo que vino después, y Eusebio Ayala, que se lució en Francia, y Manuel Domínguez, que era una lumbrera que no te imaginabas. Y ahí está también entre ellos la doctora Serafina Dávalos. ¿Te imaginas? Porque ella es también parte de la generación 900, que mucha gente lo olvidó como eso, pero hoy está siendo rescatada en todos los aspectos. Serafina Dávalos, la primera doctora en Derecho en el Paraguay y posiblemente en Sudamérica. Hasta ahora no hay una doctora de Derecho. Antes de 1907, cuando ella presenta su tesis, que se llama Humanismo, que también está publicado ahora, ese libro publicó hace poco, se llama Humanismo, que debía llamarse Feminismo, pero no se atrevió a ponerle ese título, le llamó Humanismo. Fíjate vos, en aquellos albores del siglo XX, donde la mujer era prácticamente un ser minusválido en muchos aspectos, sobre todo socialmente, donde el 99% de las mujeres eran analfabetas porque predominaba el sentimiento en los padres de familia, inclusive en la familia, que la mujer no tenía por qué estudiar. Si iba a ser ama de casa, se iba a casar, tenía que saber planchar, lavar, coser, todo ese tipo de cosas, pero ¿para qué quería estudiar? No le iba a servir para nada. Contra eso también se rebeló Serafina Dávalos. Y fíjate, ella presenta su tesis ante una mesa de jurados conformado por grandes misiones. Gente que no le iba a perdonar una, encabezado por don Manuel Domínguez, un petizo terrible. Y tuvo que rendirse ante Serafina Dávalos, producto también del Colegio Nacional.
Ella estudió en el Colegio Nacional, así como es producto del Colegio Nacional Ramona Ferreira, la primera mujer que se atrevió a tener un periódico en el Paraguay, La Voz del Siglo, que duró entre 1902 y 1904, que nosotros rescatamos en Uninorte con mis alumnos, porque nadie se acordaba de ella. Hizo el primer periódico feminista. Y fue muy duro para ella, fue atacada, golpeada físicamente, espiritualmente, le incendiaron su editorial, le quemaron sus máquinas, todo, pero ella siguió hasta que no pudo más. En aquel tiempo rebelarse, decir que la mujer tenía capacidad para valer por sí misma y no tenía, y no tenía por qué ser sometida. Ese tipo de mujer también salió del Colegio Nacional. Quiere decir que el Colegio Nacional fue un número que nutrió de calidad cultural a este país. Lastimosamente, después de la guerra del 70 que nos destruyó, vinieron las guerras intestinas que terminaron por aniquilarnos y sobre todo terminó por aniquilar la moral del país, porque ya no hubo tiempo ni siquiera de pensar en la educación y en la cultura. Todo era pelearnos entre nosotros por el poder. Y eso nos cuesta caro. Yo creo que no es la guerra del 70 la que nos aniquiló, fue la irresponsabilidad de la gente que vino después en no pensar en la patria. Fueron aquellos que pensaron en la patria cuando crearon el Colegio Nacional. Fíjate nomás la importancia que le daba aquellos gobiernos al Colegio Nacional. El segundo sueldo más importante del Estado era el del director del Colegio Nacional, después del presidente de la República. Y después vino la Universidad Nacional, que también sacó unas camadas importantísimas de gente, sobre todo en Derecho y en Medicina. Esa es la trayectoria de nuestro país, hasta que después del comienzo del siglo XX ya fue un desastre. Esa fue la época más trágica. Yo por eso se lo discutí con unos historiadores cuando dicen, no, todavía vivimos la época de la destrucción de la guerra. No, la guerra de la Triple Alianza nos destruyó, pero cuando estábamos levantándonos, comenzamos a destruirnos entre nosotros, lastimosamente. Claro, si te hablo de la renovación poética de 1940, ¿qué me decís al respecto? Esa renovación es la que encabeza nada menos que doña Josefina, que fue la gran preceptora de esa generación. Esa generación es la de Roa Bastos, también la de Eric Campos Cervera, y quizás un poquito también le toca en algo, aunque él no estuvo físicamente mucho con ellos, con Elvio Romero. A esa generación también perteneció un hombre que lastimosamente después perdió el rumbo políticamente, como Ezequiel González Alsina, excelente poeta y gran dramaturgo, a quien Roa respetó mucho como tal, como poeta y como dramaturgo, Ezequiel González Alsina, que después se pegó a Stroessner, y lastimosamente así le fue. Pero esa generación del 40 es la generación que pone a la poesía paraguaya a la altura de una poesía con estatura universal. Es la gran generación poética que encabeza un despertar del Paraguay con una mirada más al mundo y marca un hito un poquito, una división entre lo que fue antes la poesía, la música, es lo poco de literatura que había antes de los 40, que era una literatura bucólica, prácticamente con sentido rural, porque el Paraguay era un país rural. El Paraguay es un país rural hasta 1980 más o menos. Después se va urbanizando y aún hoy no está totalmente urbanizado mentalmente. Somos todavía un país con mentalidad rural. Entonces, la generación 40 rompe un poquito eso. Y da pie después, la generación poética da pie también a una generación ya de narradores. Y es muy importante, por eso los paraguayos le debemos mucho a Josefina Pla. Porque esos chicos de aquel tiempo no tenían un preceptor, no tenían modelos, porque acordate que en los años 40 conseguir un libro aquí, que te vinieran los libros de España, de Argentina, no era cosa sencilla. Primero tenías que tener mucho dinero, y después que no llegaban luego, difícilmente llegaban, había muchas librerías en las cuales se podía surtir la gente común, como hoy. La gente solamente leía a la gente de la élite, la gente que podía acceder a las librerías, en los precios de aquellos libros que no eran nada baratos, por el costo de los fletes y todo ese tipo de cosas. Y entonces, doña Josefina fue factor fundamental
para esa generación del poética del 40, que después es la base para la gran generación que van ya posteriormente en los 50, ya entre la poesía y la narrativa. Por eso un homenaje a Josefina Blas va a ser siempre un homenaje casi incompleto, porque lo que le debemos a ella es inconmensurable. Tanto la gente de la literatura como la gente incluso del periodismo, ¿sí? Y las artes plásticas. Claro, como lo decía al principio, cuando ya estábamos hablando de Hugo Rodríguez Alcalá y de Dilma Pardo, y aquí está, y lo estuve leyendo, La mujer en la literatura paraguaya, y realmente habla de todas ellas, y lo puso así en el índice como para que el que lo quiera o quiera ver, buscar, encontrar en este hermoso libro, reitero, de todo, y es más, tiene que estar dentro del programa de estudios del Ministerio de Educación y Ciencias. Tiene que estar. Porque mira, dice, el auge de la mujer. Habla de muchas mujeres que están invisibles, lastimosamente, y que no sé si por omisión, esa omisión se dio por descuido, o se da porque no hay mucho conocimiento, pero tendría que estar visible, Bernardo. Recuerdo una anécdota que pinta exactamente eso, el desconocimiento de los escritores, y no solamente de mujeres, también de hombres. Cuando presenté mi libro Los pecados del Vaticano, lo presentó Francisco Pérez Maricevich, hombre conocido en un ambiente. Y estaba una amiga uruguaya, había venido recién de Uruguay, una gran lectora y una mujer muy culta. Y después de escuchar la exposición que hizo Francisco Pérez Maricevich, me preguntó, ¿ese hombre es conocido en todo tu país? ¿Es venerado? Le dije, no, lo conocemos nosotros, sus amigos. Pero si vos hablas de Francisco Pérez Maricevich en la calle, en la universidad, en el colegio, no lo conoce nadie. Y me dice, porque si él fuera uruguayo, en Uruguay todo el mundo lo veneraría, me dice, por todos los conocimientos que tiene. Y esa es un poco nuestra situación. Es decir, nuestros creadores literarios, nuestros pensadores viven de espalda a la sociedad, o la sociedad vive de espalda a sus pensadores y a sus creadores literarios. Y eso nace en por una circunstancia que creo yo, hace poco hice un ensayo, me pidió de la revista Carabel de la Universidad de Toulouse, hice un ensayo analítico sobre la literatura paraguaya, y justamente en este tema de por qué el desconocimiento de la sociedad, de sus escritores paraguayos, y se me ocurrió hurgar en la historia misma de nuestro país. Nuestra historia está asignada por hechos violentos, por la pobreza, por la necesidad imperiosa de subsistir a como sea, después de las guerras, las revoluciones, todo tipo de cosas, y también por una falta de libertades públicas, que es la base sustancial para que se difundan las disciplinas de la estética, la literatura, la poesía. Los paraguayos debemos sobrevivir antes que pensar en lo estético. Y entonces, incluso en aquellos tiempos, incluso que se dio con la gente del novecentismo, que podía ser, muchos de ellos podían haber sido grandes narradores, grandes poetas, pero ¿en qué terminaron? Escribiendo historia. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida en aquel momento así lo pedían. Y ahí nace quizás ese sentimiento, ese pensamiento de la gente cuando vos escribís una novela y dices, ¿para qué me escribí novela? Escribí una historia, o sea, escribí sobre la realidad. Y la novela es la mejor recreación de la humanidad. Yo les suelo decir a mis alumnos que yo aprendí a entender la guerra de la Triple Alianza leyendo Diagonal de Sangre de Juan Bautista Rivera Lamato. Y que hasta ahora no encontré ninguna descripción de la batalla de Waterloo, pues yo soy admirador de Napoleón, no sé ni por qué, como la que hace Víctor Hugo en Los Miserables, donde mete un personaje dentro de la batalla y ese personaje te va
va haciendo que vos sientas el olor de los cadáveres, el olor del humo, el polvo, la pólvora, los gritos de los heridos, como la gente caía muerta, y vos te metías en la piel de Napoleón cuando a las 5 de la tarde veía que su ejército se derrumbaba ante su odiado Wellington. Solamente un narrador te puede describir eso. Ningún historiador te va a meter eso en el espíritu, como lo hace un narrador. Entonces, nosotros nos perdimos mucho tiempo en la literatura paraguaya, porque muchos de nuestros grandes, los que podrían ser grandes literatos, se pusieron a hacer historia por imperio de las circunstancias. Y entonces también la literatura perdió un poquito de protagonismo. Porque no, puro novela nomás. Acá el término novela es casi peyorativo. Novela ariño, vea. O la gente confunde novela con eso que se pasa en la televisión, las series de venezolana, mexicana y compañía. Entonces, estas mujeres, cuando aparecen, irrumpen así, como una generación prácticamente, después desde las clases de Hugo, irrumpen y causan furor en ciertos ambientes. Pero no calan en la sociedad entera. Como yo suelo hacer la prueba y le pregunto a alguna gente importante, de buen nivel, le pregunto, dame 5 nombres de escritores paraguayos. Y salta y dice, Robasto, y después comienza a rascarse la pega y dice, Robasto, por ahí, alguien dice Elio Vera, por ahí, alguien dice Casacci. Pero de corrido no te puede dar 5 nombres de escritores paraguayos. Y eso sucede en niveles elevados, no te digo yo, en niveles populares, sino en niveles de gente que está en la universidad. Yo enseño en una facultad de Derecho, en una universidad, y doy expresión oral y escrita, y les suelo preguntar, ¿ustedes saben quién es Juan de Oleari? Y te miran así, estudiantes de Derecho. Y le digo, es la calle que pasa ahí, es una cuadra de la calle Juan de Oleari, esa es Juan de Oleari. Te digo nomás, ese es el nivel global. No hay una conjunción entre los creadores literarios, tanto hombres como mujeres, y la sociedad entera. Así como ocurre en Argentina, que fue un país, hoy perdió bastante de eso, un país culto que veneraba a sus escritores y que daba lugar a sus escritores. Claro. Mira, paréntesis. 3 maldades que quiero hacer contigo. Me hablaste de Waterloo, yo dije, bueno, Napoleón dijiste. Yo enseguida pensé en Pepe Botella. ¿Y vos? ¿Cuándo? A Napoleón y Pepe nosotros prácticamente le debemos gran parte de nuestra independencia. América le debe a Napoleón. Si Napoleón no invadía España en 1808, quizás, bueno, alguna vez se iba a dar la independencia, pero iba a tardar mucho más de lo que tardó. Claro. 2, hablaste de Augusto Roa Bastos quizás, y decía yo que Augusto Roa Bastos tiene una suerte envidiable, que muchos escritores envidian su suerte. Todas las misas leen a Roa Bastos. Esa es la segunda maldad que iba a tirar. Dijo una vez Elio Vera, lo único que le envidio a Roa es que haya sido leído por tantas modelos. Pues decía, el día que una modelo me lea a mí, decía Elio, no les voy a hablar más a ustedes. Y así pasó con Borges también en Argentina, no te creas, ¿eh? Porque eso pasa con los clásicos en nuestros países. Roa Bastos es más mentado que leído, aunque hoy es más, hay ya un atisbo de lectura, y Borges es más mentado que leído. Conste que yo hice una experiencia en Uninorte, en una de mis clases, pues siempre leíamos un texto literario al comienzo de las clases, y un día entré y le dije, vamos a leer un fragmento de Yo el Supremo. Se saltó la casa y me dijo, una gente está, uy, no, el profesor me dice, ¿cómo leer eso? Demasiado imposible, demasiado difícil. ¿Quién dijo que es difícil? Mi profesora lo decía que todo el mundo dice que es difícil. ¿Quién dijo todo el mundo? Y mi profesora lo decía que no podíamos leer. ¿Quién es tu profesora? Además, su teléfono le iba a mandar a la puta, le decía. Entonces nos sentamos a leer, hicimos silla corá, yo me senté en el medio y cada uno iba leyendo un párrafo. Y me acuerdo muy bien, iban leyendo y yo les iba explicando cosas. Y de repente todos se callaron y prestaron atención. Fue una de las cosas más vivificantes que viví en Uninorte.
Comenzamos a las 8:30 y a las 11:30 no querían salir, no querían irse, ni siquiera creo que tuvimos. Y uno de los más atorrantes agarra el libro y comienza a leer. Y de repente se para y me dice, te asombroso, mira vos, ¿con quién es lo que está hablando esto? ¿Y qué te parece? Le digo yo, ¿con quién está hablando? Parece que habla con él mismo. Monólogo, un diálogo monólogo, el Supremo. Pero me dice, para no hay otro. Quiere decir que murió, pero ya. Y de repente me dice, de la sola, que lo habla con el muerto el tipo, mira, y se caga risa el tipo y descubrió Yo Supremo. Yo Supremo es una novela con mayor humor que hay. ¡Claro! Como, sino que le crearon una leyenda negra y sobre todo profesores que no leen y que nos animan a enfrentarnos con sus alumnos, crearon una leyenda negra. Y por eso que robaste lo difícil, que robaste que leerle con un diccionario. Aleluya que lo leas con un diccionario. Quiere decir que te estás aprendiendo un montón. Porque cuantas más palabras aprendas, tu mundo se abre mucho más. Y esa es la gran literatura. Es abrírtela la cabeza. Aguardame un ratito, Bernardo, por favor. Quiero mencionar este libro de Teresa Godoy, Se fueron todos, el dolor de emigrar. Y este material en la contratapa lo escribió Nila López, que también hay que rendir un homenaje, fue de gira hace poco, una gran escritora, periodista. Dice, la minuciosidad en el recuento de experiencias dulces, amargas, fatídicas de habitantes de un pueblo que paulatinamente se va tornando fantasmal. Caracteriza la narración de Teresa Godoy, testigo excepcional de una historia que no deja de ser poética. Parte de lo que escribió Nila López, y quería también rendir un homenaje a Nila en su faceta de periodista, escritora, docente, así que un gran abrazo a Nila. Y lo otro, quiero hacer esta pequeña... El periodismo, la literatura, ese libro lo presentamos juntos justamente, pues es un libro de una compañera también muy querida, Teresa Godoy, que vivió el drama de la persecución tanto en Argentina como en el Paraguay. Y sí, Nila merece todo nuestro cariño por siempre. Bueno, dame 2 segunditos, por favor. Vamos a hacer lo que tenía que hacerlo bien. Aquí va, 2 segundos para que la audiencia que nos está acompañando por la página de la biblioteca y también por Ñandutí 1020 AM. Aquí va. Y ahora en la biblioteca escucharemos la elección del coleccionista. Bueno, en esta elección, que más que elección del coleccionista, dejo como libro de la semana el libro de Se fueron todos, el dolor de emigrar, de Teresa Godoy. Y hablando de libros, porque ya estamos casi a minutos de cerrar la programación, Bernardo, sale una colección de libros con ABC, literatura universal, y el libro que va a salir, o sea, que sale para el domingo, hoy domingo, para los que escuchan Ñandutí, para los que están por acompañándonos, habla de un libro tan real, con un realismo, pero mágico ese realismo. ¿De qué libro hablamos, Bernardo? 1984 de George Orwell, un libro que se publicó en 1949 y que irrumpió en el mundo y que desató todo tipo de reacciones en el mundo. Creo que forma parte de una trilogía de libros, lo que llamamos libros distópicos, con Fahrenheit 451, con El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Pero 1984 de George Orwell tiene una personalidad específica y muy fuerte. Es un libro insoslayable para cualquier lector. Y sobre todo es un libro que nos advierte
sobre cómo se instalan los totalitarismos y qué le cuesta un régimen totalitarismo a la humanidad. Es un libro terrible. Yo le regalé a una persona muy querida, le dije, te regalo este libro, pero no es para que lo disfrutes, es para que lo pienses, para que lo mastiques, lo digieras y para que no te vuelvan a mentir. Porque así como escribí en la introducción del libro, la mentira es la base de todo totalitarismo. El totalitarismo se basa en la mentira. Donde el totalitarismo crea el Ministerio del Amor, donde se fomenta el odio, el Ministerio de la Verdad, donde se crea la mentira, el Ministerio de la Abundancia, donde se administra la miseria, el Ministerio de la Paz, donde se proyecta la guerra, y bueno, todos esos juegos verbales, esos juegos semánticos, esos juegos dialécticos de los totalitarismos que se hacen llamar democracia. Casi todos los países totalitarios son la República Democrática, la democracia es tu abuela. No hay democracia. Donde se dice, no, se gobierna, el pueblo gobierna, la revolución popular, macana. Es un hombre o una máquina de obrar. Y aquí, en 1984, aparece justamente un personaje que hace poco ha sido rescatado, quizás de una forma un poco banal, pero que sirve para que la gente comience a pensar en ese personaje, el Gran Hermano. El Gran Hermano es el gran poder omnímodo que domina a la humanidad. Es el Gran Hermano, desde una pantalla de televisión, todo lo ve y todo lo percibe. No hay forma de escaparse. Y una de las más terribles instituciones que crea el totalitarismo que nos describe 1984, que es un totalitarismo totalmente reconocible porque nace de las experiencias de Orwell con el estalinismo soviético. Una de las más tétricas instituciones que se crea es la policía del pensamiento. Nadie puede pensar por sí mismo. Todos no piensan, sino repiten eslogans. Eslogans que les van siendo insuflados por el Gran Hermano, por el partido. Señor. Se prohíbe el acto sexual, a no ser aquel que da derecho a la procreación específicamente y vigilado. ¿Por qué? Porque el acto sexual hace que vos te sientas bien y que pienses en otra cosa y te sientas feliz. Y el partido no soporta que la gente sea feliz y por eso deciden vamos a prohibir el orgasmo. Parece una cosa así hasta disparatada, pero eso lo que hace con eso Orwell es mostrarnos cuánto hace el totalitarismo para manejar la vida de los demás y para impedir aquello que es la esencia del ser humano, que es la libertad. Es cierto. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Una hora de programación aquí en la biblioteca, un placer. Un placer conversar contigo. En realidad tenemos un montón de temas que quedan en el tintero. Es más, no hablamos sobre tus libros. Y reitero, gracias porque estás haciendo una patriada, porque un país que lee, el joven que lee, abre la mente. Y sobre todo va a ser, y yo sueño que esta generación sea como esa generación del 900, que abra las puertas de este país. Gracias, maestro. Gracias, Jerry. Gracias a la gente de Radio Nuti. Un abrazo. Gracias. Bueno, así estábamos en la biblioteca. Nos encontramos el próximo domingo aquí por la 1020 AM Radio Ñandutí, o nos pueden seguir en nuestras redes. Las grabaciones de los programas están tanto en la biblioteca PY y en YouTube también con la biblioteca. Busquen la biblioteca o Neri Peña y ahí van a estar encontrando. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.